Bueno, háblame de Las Mijitas. Cuéntame un poco cómo surge y es el nombre de las colaboraciones en prensa de Fernando. Sí. Bueno, tú sabes mucho de cómo surge un poco lo de Las Mijitas. Pero bueno, una idea tuya, una idea vuestra. Sí, después de la ruta y antes de que la asociación fuese tomando cuerpo, claro, empezamos a hacer un poco una revisión de la obra de Fernando. Yo profesionalmente, bueno, me dedico a la enseñanza de la lengua y la literatura también, y además soy experta en literatura contemporánea. Por lo tanto, había estudiado mucho de los grupos literarios y de los autores literarios contemporáneos. Claro, uno de los que estaba ahí era Fernando. Evidentemente empezamos a rescatar su obra literaria, toda, porque la necesitábamos, pero empezamos a darnos cuenta de que había algunos flecos que no estaban cubiertos ni recopilados. Había algo del celuloide que recopiló Benítez Ariza. Queda otra cosa por recopilar, ya la haré también algún día en cuanto pueda, y no digo cuál es para que no se me adelante. Y una de ellas era Las Mijitas, y además de Las Mijitas nos acordábamos muchísimos gaditanos, porque Las Mijitas era ese artículo que tú esperabas los domingos en la sesión de cultura, donde te ponían al día pues de un montón de cosas, de la ciudad, de autores, de obras, de lo que pasaba, y que estaba ahí dentro del suplemento cultural de los domingos del año 90 al 94. Cuando empezamos a preguntar en el diario de Cádiz que dónde Las Mijitas, si estaban y tal, nuestra sorpresa es que no estaban digitalizadas, que había muchas de ellas en PDF, un poco regular, y otras perdidas. Había unas cuantas en la fundación, que ahí, bueno, la verdad es que Mauro también proporcionó muchas de las que faltaban, y estuvimos haciendo un trabajo un poco de investigación. Yo estoy también en el grupo de investigación de la Universidad de Cádiz, porque aunque no doy docencia directa allí, siempre seguí vinculada, vamos, de hecho soy investigadora del 330, que es mi equipo de investigación, y es donde, bueno, yo sigo publicando artículos y demás de crítica literaria y de estudios literarios contemporáneos, pero tenía cabida en lo que hacíamos en el departamento, ¿no? Y entonces pues también lo propuse yo allí, el recopilarlos, el darle forma y de alguna manera, además de recuperarlo, hacérselo llegar pues al público que podía interesarle, ¿no? Nos pusimos a recopilar y vimos que, bueno, que podíamos ofrecerlas completas, que seguían teniendo mucha actualidad, y aparte una forma distinta de conocer la historia de la ciudad de unos años determinados, contado de una forma muy singular y muy atractiva, muchas muy curiosas, otras muy divertidas. Son la esencia de la forma de escribir y de ser de Fernando Quiñones, y nada, y finalmente pues vieron la luz y siguen en los escaparates de las librerías, porque, bueno, se está convirtiendo un poco en un libro de los de Cádiz, y de Cádiz. Y además está muy bien editado, ¿no? Está muy bonito, y además es un libro entrañable, y los prólogos de Mariela y de Emilio López Mompel, bueno, que ese fue otro que estaba ahí detrás, de que sí que había que sacarla, pues yo creo que dejan, bueno, una obra bastante al alcance de cualquiera, porque aunque lleva adelante un estudio un poco teórico crítico de lo que te vas a encontrar después, lo cierto es que Las Mijitas están al alcance de cualquiera y no es un libro para doctos en ninguna materia, y eso yo creo que es lo que han posibilitado que siga vendiéndose mijita a mijita
Y además tiene una portada muy significativa de Paco Rocha, que es del colectivo La Balustrada, que me ha hecho las portadas de varios de los libros, y es el antiguo freidor, el freidor de la Florer, que estaba al lado de Soriano, donde se ponían los Reyes Magos, que tienen todos los niños de Cádiz, tenemos la foto ella con el Rey Negro, y el freidor, los gallegos chicos, que estaba al lado del freidor, ¿no? Y el hombre de las aceitunas, que todo el mundo se acuerda perfectamente de cómo echaba las aceitunas. Sí, la verdad es que, bueno... Algunas son casi haikus, ¿verdad? Sí, son haiku y son Twitter y son trocitos que podían publicarse en Facebook. Yo creo que sería uno de los mejores tuiteros de hoy en día, porque... O sea que es interesante, aunque en términos estrictos no es columnismo, ¿no? Porque él lo hacía de otra manera distinta. No es, aunque había costumbrismo, había opinión política, había noticias, como tú dices y tal, pero no, Fernando, aunque escribió también en El País, no sé si te acuerdas de la edición de Andalucía del País, sí que escribió. Estuvo escribiendo, ¿no? Y de crítico en Reader Digest. Y en Reader Digest estuvo y tal. Varias cosas. Entonces, en El País sí que hacía él más columnismo. Sí. Digamos, senso estricto, ¿no? Sí. Hacía su columna con un formato muy medido y tal. El resto era Las mijitas un poco más como el estilo suyo, ¿no? Más propio y más toda una miscelánea, como era Alcances cuando lo llevaba, ¿no? Como era él. Claro, era una, como él decía, ¿no? Esto es como una paella donde el arroz era el cine y todo lo demás y ver lo que le iba dando gracia al arroz. Entonces, Las mijitas tenía formato como si fuera una columna, pero al final eso no era una columna. Eran sus reflexiones, sus ideas, su visión del mundo, hecha de una manera peculiar, sin un formato, a su estilo, ¿no? Creo yo, ¿no? Sí, pero es que él era así. Yo soy una niña del balón, entonces yo me crié muy cerca de la Caleta y además yo lo conozco de cuando yo era chica y cuando él recogía a todos los niños que nos íbamos detrás y tal. Pero a mí lo que me llamaba la atención es que el Club Caleta estaba no es donde está ahora, sino en la parte donde hay como, no sé, donde está la caseta del cable grifos, submarino. Ese. Bueno, pues ahí es donde estaba el club, ¿no? Entonces tenía una balaustrada de piedra ostionera y él se sentaba ahí. Y él llevaba una camisa de cuadritos y un cuadernito o papeles metido en el bolsillo. Entonces él llegaba por la mañana, yo imagino que después de haber estado en la plaza y las cosas de él, y él se sentaba allí y él se ponía a escribir. Y en papelito suelto y en un cuadernito de cuadrito pequeño, eso se lo metía en el bolsillo y luego se ponía a dar su huertecita, se pegaba allí todo el día y luego por la tarde pues te lo veía por la calle Sandima, claro, en los alrededores del Diario de Cádiz. Yo es que entonces no sabía por qué estaba él por allí, o lo veía yo por allí, cuando a lo mejor iba para la Plaza Mina o para San Antonio. Yo descubro quién es Fernando Quiñones cuando empiezo a estudiar hispánica y voy a los cursos de verano de San Roque. Claro, antes no veíamos a los autores, no le veíamos las fotos ni los vídeos, no podíamos tener acceso a ello, a no ser que fuera ya en un programa que te dicen, viene a los cursos de verano de San Roque, viene en fulanito, el otro, tal, y Fernando Quiñones, muy bien, vamos a conocer a los autores. Tú vas allí con 21 años, 20 años, 21, vamos 2 días, 3 días para San Roque, venga, ya que vamos todos. Recuerdo yo, bueno, que además compartíamos coche, Yolanda Vallejo, Albertito Romero, muy divertida aquella época, y Fernando Quiñones aparece allí, digo, pero si es que este es el de la playa, es que este es el que está allí siempre alrededor de mi barrio. Yo no había vinculado la cara y la persona al escritor, ¿no? Claro, eso fue otro de mis descubrimientos, ¿no? Ya luego aparte que me ayudó y demás, pero claro, en todas esas facetas, desde que yo era muy pequeña, que lo había visto, ir y venir y su trasiego, te dabas cuenta que era un personaje peculiar, un poco extravagante, pero bueno, en el que determinados niños, porque yo era una de esas niñas, nos llamaba la atención, ¿no? De hecho, ¿cuántos chiquillos se iban detrás a recoger, por ejemplo, que fue un precursor del cuidado de las playas y del medio ambiente, ¿no? Cuando a lo mejor decía, este hombre que se ponía a recoger los plásticos y tal,
Bueno, ahora no se le ocurre a la gente ensuciar la playa como lo hacían entonces, ¿no? Y eso, él igual te recogía los plásticos, que estaba escribiendo, que estaba hablando con cualquiera, o de los pescadores de las barcas, de la caleta, o con la gente del diario, ¿no? Entonces, sus mijitas y su forma de escribir y su forma de fijarse en lo que Cádiz era, ese Juan Cantueso, esa Hortensia, es el personaje, los personajes gaditanos, ¿no? Y es lo que él vivía Que él tenía también, eso siempre he pensado yo, él tenía siempre muy buen oído. Es decir, que él tenía una capacidad extraordinaria para prestarle atención a la manera de hablar de la gente, a los modismos de la gente, a las historias que contaba la gente, y ese oído tenía la capacidad luego él de escribirlo. Si lo que él escuchaba en el muelle, en la plaza, las en la anécdotas, caleta y tal, todas están ahí. Todas esas cosas que él oía, por eso digo que yo, para mí, de las mejores cualidades de él es el oído, porque hay gente que está en un sitio y no tiene ese oído para escucharlo, descubrir que en esa historia eso se puede escribir, un giro, una manera de hablar, una broma, una anécdota, un modismo, todo eso él era capaz de transcribirlo. Entonces, las historias y la manera de hablar de Cádiz, desde te diré, casi desde la posguerra, sí. hasta su muerte, esos 40, 50 años, quien ha sido capaz de trasladarlo al papel es Fernando. Es decir, a lo mejor dentro de 100, 200 años, cuando alguien quiera investigar cómo se hablaba o cómo se vivía en Cádiz en esos años, tiene necesariamente que ir a Fernando, ¿eh? Sí. Estoy totalmente de acuerdo, vamos. No, bueno, oído tenía porque también se atrevía a cantar flamenco, ¿eh? Claro. Cantaba reguleras, ¿no? Pero bueno. Sí, pero bueno, él era echado para adelante. Sí, tela. No, pero tienes mucha razón. Vamos, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, tú te coges la canción del pirata, o te coges la Horte, ¿no? Y la transcripción que él va haciendo es genuina, calcada, ¿no? Y además no es una transcripción de la época del franquismo al estilo de los Álvarez Quintero, ni nada de eso, que no es un andaluz real. El andaluz que transcribe Fernando sí que es un andaluz, bueno, además, sobre todo de la forma de hablar de la gente de Cádiz, ¿no? Y ahí tienes toda la razón. Yo estoy convencida, vamos, de que el que quiera hacer al menos un estudio en ese sentido lingüístico, es que no le queda otra. ¿Y las mojarritas qué? ¿Qué me dices de las mojarritas? Bueno, pues nada, ahí están otra vez. Bien. Está muy bien lo de Emilio, ¿no? Sí. Es una pena muy grande que no esté Emilio. Yo le echo mucho de menos. Y constantemente lo recuerdo, y sus frases, y sus anécdotas. Pues todos, muchos de nosotros, porque por lo mismo, ¿no? Primero, a nosotros particularmente, porque era un continuado de la forma quiñonera Él era caletero también. Totalmente. Pero aparte, él no era muy dado ni al protagonismo ni a los premios. Pero cuando nosotros el año pasado le propusimos que habíamos creado el premio del mijitero, porque queríamos que en el mundo del periodismo, porque también pensamos, bueno, en el mundo del periodismo tú puedes ser un quiñonero fotógrafo, o un quiñonero de cámara, o un quiñonero de escribir, ¿no? Está clarísimo. Como tú seas capaz de captar y trasladar lo que es nuestra ciudad, ¿no? Pero aparte, el que había heredado ese espíritu y que además empezó a escribir las barquillas de Lope al estilo de las mijitas, fue él. Y Emilio, la asociación ha creado el premio del mijitero, porque eso salió después de lo de las mojarritas. Y te vamos a dar el primer mijitero y tal. Bueno, él se volvió loco. Claro, él entonces lo tuvieron ya que empezó con sus operaciones y demás, y cuando perdió la voz, él decía que él quería hablar y que ese premio él estaba muy entusiasmado porque era
eso, para él Quiñones era mucho, como amigo, como persona y como periodista, ¿no? Y demás. Y entonces ese premio sí le tenía a él un especial afecto. De hecho, la familia está muy agradecida y incluso, bueno, la hija y la mujer me han contado, ¿no? Que estaba entusiasmado con que le fueran a dar mijitero y que él iba, en cuanto se pusiera bien, iba a venir. Y yo llegué a decirle, mira, Emilio, cuando tú quieras, en donde te parezca, vamos a hacer lo del mijitero. Sí, en cuanto yo me ponga bien la voz, vamos a hacerlo. Y, o sea, que él estaba con eso muy ilusionado. Y claro, es que el premio estaba ahí, estaba ya hecho. Y cuando le dijimos a la familia, mira, que esto es que es vuestro. Y estarán ahí el martes con nosotros. La verdad es que la hija que ha hecho Hispánica también y le gusta esta tradición periodística, pues está dispuesta incluso a ser ella la que esté ahí, a intervenir si yo digo unas palabritas si hace falta. Y bueno, pues para nosotros pues también supuso una alegría, ¿no? Que ellos hubieran acogido todos en general, pues con satisfacción ese reconocido nombramiento que es quiñonero, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y lo vamos a echar ese día, bueno, estará con nosotros. Bueno, vamos a hablar de tu propia obra, anda. ¿Qué quieres? Las mijitas. Lo tuyo es la poesía. Julio Mariscal. Bueno, la poesía y la crítica literaria. A mí me gusta escribir de muchas cosas. Lo que sucede es que, claro, mi profesión me impide poderme dedicar como a mí. ¿Tú eres inspectora de educación? Sí, ahora mismo soy inspectora de educación. Lo digo para que la gente oye de tu profesión, inspectora de educación. Sí, pues es una profesión muy bonita y a mí me llena mucho, es mi vocación también. Vamos, son mis dos vocaciones. Mis dos vocaciones son la docencia, el mundo de la educación y el mundo de la cultura. Y bueno, el tiempo que me queda libre entre la familia y el trabajo, pues se lo dedico a la literatura. Vamos, hice varios estudios de investigación porque no me quedó más remedio, sobre todo cuando hice el doctorado, de la revista Alcaraván, de la revista Platero, algunas cositas de José Luis Tejada, de Juan Ramos Jiménez. Eso está disperso por estudios, por compilaciones y demás, que bueno, han salido del departamento. Hay cosas publicadas por la Gerardo Diego, en Huelva, bueno, en muchos sitios. Eso están ahí. Y luego ya sí, Las mijitas fue un recopilatorio, se publicó también parte de mi tesis doctoral, que es la obra de Julio Mariscal, un poeta de Arco que fue maestro también. Eso se publicó recientemente, Javier Sánchez Menéndez, de la isla de Siltolá. Según él me consta que es a través de Amazon, además se está vendiendo incluso en Iberoamérica. De hecho, él esta semana va a presentar un libro suyo propio a Costa Rica y su editorial tiene allí mucha repercusión, por lo tanto debo ser conocida allende los mares. Y ya particularmente pues tengo mis pinitos en el mundo poético, sí, eso ya es más intimista y más... ¿Cuántos libros de poesía has hecho? Publicados hay 4. Publicado está Por debajo de la puerta, Vaivén, Ecos de un solo de saxo y Fresas en noviembre. Hay un inédito que es 2x1, que tiene 2 poemarios. Tiene mis primeros poemas y otro segundo que es 2x1. Sí, 2x1 porque la segunda parte es Nombres de mujer. Son todo mujeres a las que les escribo poemas. Y luego tengo ahí uno que espero que vea la luz para el 2016, que es Carne de cuneta, que es otro poemario, un estilo a fresa. Fresa es distinto a los anteriores. Los anteriores eran unos poemarios más... Fresa es un poco más desenfadado. Intento
un poco pues experimentar, ¿no?, con la poesía. Es que hay gente para los que el escribir se convierte un poco en un juego, o sea, voy a cambiar ahora, el título no lo pongo arriba, ahora lo voy a poner abajo y voy a jugar un poco con lo que quiero decir, o me voy a quedar con el lector, porque es así, ¿no? No es lo mismo el que cuando tú empiezas a escribir tipo Becker con 14 años, qué bonito es el amor, no es igual que cuando ya, bueno, has leído mucho, has compartido mucho y ya entonces te planteas esto como otra cosa, ¿no? Y bueno, ahí está. Yo ahí ¿Tú eres capaz voy de leernos ahora algo? Dejándolo caer. Pues yo no he seleccionado nada, pero puedo mirar. Aquí hay algunos. Esto fresa en noviembre, porque yo digo que estos son fresitas, que estos no son poemas, porque algunos de ellos en realidad son muy cortos, son pequeños Twitter. Y bueno, te voy a leer uno que le gusta mucho a Eduardo Formanti, que ayer presentó lo de San Fernando. Lo de San Fernando. Sí. Supongo que ya lo sabrías, y hoy te lo confirmo. Me corté el pelo para olvidarte. Era la única forma que me quedaba para poder desenredarme de tus recuerdos. Está bonito. Son pequeños, son cortos. Ya te digo que en los otros hay otros más largos, ¿no? A lo mejor con algunos incluso con pensamientos filosóficos a los que le doy vueltas. En fin. Esa es la poesía, es que en realidad la poesía es un poco la expresión humana, ¿no? Y después de todo, la poesía también lo que tiene, ya los temas y los tópicos de la poesía son eternos y son indisociables de nosotros mismos: la religión, la muerte, el amor, la vida. Aparte de ahí, tú poco más, ya es lo que tú luego quieras trabajar, el taller del poeta, como yo le digo, cuando yo hago análisis de las obras de escritores, ¿no? Vas buscando a ver esa persona que podría tener en la cabeza cuando estaba escribiendo algo, o qué es lo que quería, o a dónde quería llegar. Y bueno, es un juego, y es divertido, y a mí me gusta, y ahí estamos. Escúchame, y ya último dime algo, como inspectora de educación, que es quizá una faceta importante de tu vida, te da satisfacciones estar, es decir, porque siempre yo tengo un poco la idea, Blanca, de que España tiene una asignatura pendiente, nunca mejor dicho, con la educación, ¿no? No ha habido ningún gobierno que haya terminado, lo intentó quizá Gabilondo, de encontrar una estructura que perdure a lo largo de un par de generaciones para equipararnos en materia educativa al conjunto de Europa, ¿no? Vamos a ver, esa es una teoría que en todos los debates se pone encima de la mesa, que yo no comparto. No comparto, pero no porque esté de acuerdo con la LOMCE, ¿vale? Yo entiendo que una cosa son las leyes educativas y otra cosa es la educación. Hablar de educación es que es para otro programa entero. A ver, cómo yo te lo diría. Estamos ahora mismo en un tiempo de cambios increíbles a nivel mundial, fundamentalmente porque hay unas teorías pedagógicas muy importantes, vinculadas o no a pruebas externas, como pueden ser pues el PISA y el TALIS, y que a experimentos educativos que se han llevado a cabo en sitios como, yo que sé, Ontario en Canadá o en Brasil, donde la mejora y los resultados escolares son el objetivo de los gobiernos, pero posiblemente no sea el objetivo de la población.
Ya no voy a entrar en temas económicos, de política económica educativa. La historia es que es muy complicada y además, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que se transforme el profesorado de nuestro país, como se está transformando el profesorado de todo el mundo entero y de Europa. Hay directrices de la Unión Europea, de la UNESCO, objetivos marcados para el 2020, reducción del asentismo, la tasa de idoneidad, el número de titulados en FP dentro de la clasificación internacional de titulaciones. Hay mucha convergencia en muchos elementos de lo que es la educación, pero eso está a unos niveles. Las leyes educativas están a otros. Antes era cada maestrillo su librillo y ahora cada maestrillo tiene muchos librillos. ¿Qué sucede? Que la forma de trabajar en los centros educativos ha cambiado drásticamente porque ya no tenemos además las tecnologías 2.0, sino las 3.0. En los centros educativos no hay solamente TIC, sino que hay TIC y TAC y TEP, que te las puedo explicar lo que son cada una de ellas. Entonces, claro, el docente de siempre se encuentra en una situación de cambio brutal, donde la sociedad demanda otras cosas, donde la transmisión del conocimiento, el memorizar por memorizar, el derecho a la educación no es tú tener un puesto escolar, un niño sin moverse, que esté todo el día memorizando, por eso se aburren los niños. Entonces tú tienes que cambiar tu concepto de educación y transformar la escuela de una forma tan brutal, y es que estamos ahora mismo en ese proceso de cambio, ¿no? Bueno, Blanca, me están avisando que ya nos hemos pasado el tiempo. Es un tema el de la educación que a mí también me interesa muchísimo. Mucho. Pero vamos a tener que dejarlo para otro día. Muchas gracias, Blanca, por haber compartido estos momentos con nosotros y espero que sigas igual de pujante. Yo creo que esas cosas le vienen muy bien a la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, encantada.